Capítulo 26. Novena Era de la Reclamación. 36º ciclo, 176 unidades, calendario de batalla del Covenant. Flota de obediencia inexorable, carguero de asalto, masacre piadosa. Órbita ecuatorial alta, planeta Soist, sistema Buta. Teles Atulai encontró su mano descansando en la empuñadura de su espada de energía otra vez. Era una acción inconsciente que había surgido con la convocatoria para asistir al maestro de flota Kvarose, y cuanto más se acercaba al santuario de gran batalla de la masacre piadosa, más poderosa se hacía. Y ese era un problema. Había sido convocado desde el susurro sagrado en medio de una vigilia de combate, y ahora estaba permitiendo que su resentimiento subvirtiera su enfoque. Con una batalla por venir. Esatulai llegó al santuario y se detuvo en el umbral. Los dos centinelas Sangili chasquearon sus carabinas presentando armas, despejando la entrada e indicando que estaba libre para entrar. Esatulai los ignoró y permaneció donde estaba, pensando solo en controlar su aliento y verter su ira en cada exhalación. Los Spartans vendrían a él a su debido tiempo. Él no los traería antes, agachándose en su ampolla de observación, mirando el vacío hacia donde él pensaba que debían estar. Después de un tiempo, un centinela se atrevió a hablar. Es libre de entrar, esgrimidor. Te están esperando. Ellos. Por supuesto, habría sido el Sansiaiun quien lo mandó llamar, quien creía que el Covenant debía ser capaz de comandar a sus enemigos como lo hacían sus acólitos. Sin responder al centinela, Esatulai entró en el santuario. Inmediatamente se enfrentó a un holograma táctico de 2 pisos del sistema planetario de Soist, que incluía su luna, sus puestos de avanzada en los puntos de liberación y el complejo de estaciones orbitales de apoyo de flotas conocido como el Anillo de la Poderosa Abundancia. La flota de obediencia inexorable se mostraba en su círculo de protección. Incluso las posiciones de los escuadrones de los puestos de avanzada y las patrullas de casas estaban apostadas. Lo que faltaba, por supuesto, era cualquier indicio de dónde podría estar la nave de sigilo enemiga. En el lado cercano del holograma había 15 ayudantes y trazadores, todos ocupados conversando entre sí y fingiendo que no se habían dado cuenta de la llegada de Esatulai. Kvarose estaba solo en el otro lado del compartimiento, mirando el holograma mientras caminaba de un lado a otro. El magistrado Sansiaiun de la flota, el ministro menor de inspección de artefactos, estaba sentado en su silla antigravedad en el rincón detrás de Kvarose, acariciando sus protuberancias de la barbilla y moviendo su largo cuello de un lado a otro mientras observaba la marcha del maestro de flota. Cuando Inspección notó que se acercaba Esatulai, flotó su silla hacia adelante y extendió un dedo delgado hacia Kvarose. Ha estado así desde el ataque al puesto de avanzada 3. Esatulai sintió que su mano caía hacia su espada de energía y trató de dar la vuelta. Inspección bloqueó su camino, y Esatulai se encontró a sí mismo mirando alrededor del compartimiento, preguntándose si alguien estaría lo suficientemente preocupado por la muerte del Sansiaiun como para reportarla y arriesgarse a las represalias de la sombra silenciosa. Tal vez tú puedas hacer que vea el error que fue esto, dijo Inspección. ¿Error? Eso. Inspección lanzó una delgada mano hacia el holograma. Seguramente ves lo que los humanos están haciendo. Lanzando un ataque sigiloso contra Soist, como predije, dijo Esatulai. ¿Qué ve usted? Una distracción. Dijo Inspección. Una pequeña fuerza enviada para retenernos aquí mientras atacan Gran Caridad. Esa tontería ilógica otra vez. Esatulai esquivó la silla de Inspección. Cuando el Sansiaiun intentó bloquear su camino una vez más, el Sangili apartó la silla y continuó hacia Kvarose. Se dio cuenta de que su mano había vuelto a la empuñadura de su espada de energía y no la había retirado. Kvarose continuó caminando y no se detuvo hasta que Esatulai se colocó directamente delante del maestro de flota. ¿Me convocaste, maestro de flota? El tono de Esatulai era intencionadamente plano y duro. Estaba en medio de una vigilia de combate. La mirada de Kvarose finalmente se desplazó del holograma, y Esatulai no se sorprendió al ver que los ojos del maestro de flota se habían vuelto blandos por la incertidumbre. Estaba claro que Inspección había estado trabajando en él, llenándole la cabeza con razones para devolver la flota a Gran Caridad. Puede que haya cometido un error crítico de estrategia, esgrimidor. Kvarose se giró y señaló hacia el holograma táctico. Los humanos solo han atacado nuestros puestos de avanzada. Hasta ahora, dijo Esatulai. Le había horrorizado ver la duda en los ojos de Kvarose, pero ahora se encontraba asombrado por el honor del maestro de flota.
Había sido Esatulay quien abogó por una retirada para defender Soist, pero Kvaroshe solo se culpaba a sí mismo. Vendrán más ataques. ¿Y cuánto tiempo debemos esperar? Inspección exigió, flotando detrás de Esatulay. ¿Hasta qué gran caridad haya caído? Cuando Esatulay no respondió, Kvaroshe permitió que sus mandíbulas se abrieran un poco en diversión. Volvió a señalar con el dedo el holograma, esta vez moviéndolo para que Esatulay mirara. Los humanos solo están haciendo ataques menores con una pequeña fuerza, dijo. 3 de sus embarcaciones ya se han retirado, y ahora solo hay un puñado de ellas atacando. Esatulay miró y vio un enfrentamiento aparente, donde escuadrones de Bansis y Seraphs estaban descendiendo del anillo de la poderosa abundancia para enfrentarse a una nave humana en una órbita más baja. Señaló la pelea. ¿Qué está pasando allí? Nada de qué preocuparse, dijo Inspección. Otra distracción. Fue una incursión en la superficie, dijo Kvaroshe, que pareció percibir la alarma de Esatulay. Un puñado de naves de sigilo hicieron entradas de cometa sobre los polos. 2 de ellas sobrevivieron lo suficiente como para atacar los elevadores celestes. ¿Y? Y fue una finta, insistió Inspección. Destruyeron algunos equipos y mataron a algunos esclavos. Pero los elevadores celestes no se vieron afectados. ¿No es eso lo que acabo de decir?, preguntó Inspección. Kvaroshe le disparó a Inspección una mirada que sugería que quería atar el largo cuello del Sansiaium en un nudo, y luego se volvió hacia Esatulay. ¿Qué te preocupa, esgrimidor? Que no me lo hayan dicho antes. Esatulay se giró y se dirigió hacia la salida. Espero que aún haya tiempo. ¿Tiempo para qué? Kvaroshe cayó a su lado. 3 de sus naves de ataque han sido rechazadas o destruidas, y la última no saldrá de órbita. No importa, dijo Esatulay. Su estratagema tuvo éxito. Kvaroshe agarró a Esatulay por el hombro, una libertad que le permitió conservar solo gracias al honor que había mostrado antes, cuando había asumido la responsabilidad exclusiva de su error imaginario. Explícate, esgrimidor. Como quieras, pero escucha bien, no tengo tiempo para repetirlo. Kvaroshe apretó sus mandíbulas para que Esatulay continuara. Los humanos no estaban tratando de destruir los elevadores celestes, dijo. Querían usarlos. Las fosas nasales de Kvaroshe se ensancharon tanto que parecían un segundo par de ojos. ¿Qué? Confírmalo con el caudillo planetario, si quieres. Esatulay se liberó del agarre del maestro de flota y se dirigió de nuevo a la salida. Pero debo irme. Los humanos ya están en los elevadores celestes. Entonces no hay problema, dijo Inspección. Simplemente invierte los elevadores. ¿Y devolverlos a la superficie de un mundo sagrado? ¿Para que lo profanen aún más? Kvaroshe estaba claramente horrorizado. Soist era la sagrada morada de las 10 ciudades de la edificación, que una vez fueron el hogar de los mismos Forerunners. Todo el planeta era considerado sagrado para el Covenant porque gran parte del conocimiento que potenciaba su nave estelar y la tecnología armamentística había sido recuperado de las antiguas salas de los gremios que dominaban las ciudades sagradas, y todavía había miles de artesanos e ingenieros que trabajaban arduamente tratando de comprender las maravillas que los Forerunners les dejaron para que las descubrieran, milagros que a los infieles no podía permitirse jamás que vieran. No puedo creer que un ministro menor pronuncie tal blasfemia. Solo estoy sugiriendo una manera de deshacer tu incompetencia, contestó Inspección. Los jerarcas te castigarán en menor medida por la profanación que por perder toda una estación de flota. Sería más que profanación, dijo Esatulay. Si invertimos los elevadores celestes ahora, los Spartans escaparán a través de Soist y se bañarán en la luz prohibida del conocimiento divino de los Forerunners, y entonces, ¿a quién culparán? A mí no. Kvaroshe le indicó a Esatulay que se dirigiera hacia la salida. Ve y mátalos mientras puedas. Capítulo 27. 1615 horas, 15 de abril de 2526, calendario militar. Terminal superior, elevador espacial no identificado del Covenant. Órbita geoestacionaria, planeta Naraka, sistema Agni. A través de la pared del as antigravitatorio, John, 117 pudo ver cómo el horizonte de Naraka se desvanecía rápidamente. Las estrellas distantes estaban moviendo el paralaje tan rápido que parecían estar hundiéndose detrás del planeta, y sobre él el terminal del elevador finalmente estaba saliendo a la vista, un pequeño óvalo amarillo en ese momento. Pero John estaba empezando a pensar que había sido un error asumir que un elevador de as del Covenant sería tan rápido como un ascensor espacial humano.
Le había dicho a Oso Pequeño que pusiera un retraso de 40 minutos en la Fury que ella había dejado en el fondo, y la cuenta atrás de su HUD había bajado hasta los 5 minutos. Normalmente, eso no le preocuparía, ya que el tercer pelotón estaba a decenas de miles de kilómetros de la zona cero. Normalmente, eso sería más que una distancia segura. Pero John no tenía idea de cómo el pulso electromagnético de una explosión termonuclear de un megatón podría afectar a una antigravedad alienígena, o cuánto de la onda de choque sería canalizada directamente hacia arriba por la estrecha columna hacia el pelotón. La cuenta atrás en el HUD de John llegó a los 4:45. El terminal de arriba continuó creciendo, y un pequeño punto negro apareció en el centro. El punto era probablemente el portal por donde el elevador entraba en la instalación. Él mantuvo sus ojos fijos en él hasta que el conteo en su HUD llegó a los 4:30. Se estaba duplicando en tamaño cada 5 segundos. El haz del ascensor tenía unos 20 metros de diámetro. Su computadora de a bordo hizo los cálculos, y un tiempo estimado de llegada de 60 segundos apareció en el HUD de John. Eso les daba un margen de seguridad de 3 minutos y medio entre la llegada al portal y la detonación de la Fury que había dejado con Chávez. Suficiente tiempo. John se sintió aliviado. Luego comenzaron a desacelerar. La computadora de a bordo hizo otro conjunto de cálculos, y un nuevo tiempo estimado de llegada apareció en su HUD. 3:05. A continuación, convenientemente colocó el nuevo margen de seguridad en amarillo parpadeante. 22 segundos. Por el canal del pelotón, John dijo, tiempo estimado de llegada. 3 minutos. Una vez que entremos en el anillo de apoyo, vamos a tener que movernos rápido y seguir moviéndonos rápido. Preparen los fusibles de sus dispositivos ahora, retraso de 3 minutos y automático de 60 minutos. El retraso de 3 minutos fue tacaño a propósito. No le daba mucho tiempo a un equipo de asalto para despejar un área después de activar el fusible, pero estarían operando en un ambiente densamente poblado, y una demora mayor le daría al enemigo demasiado tiempo para encontrar el artefacto explosivo, ya sea una bomba nuclear o una OTA, y lanzarla por una esclusa de aire. El automático de 60 minutos era simplemente un protocolo de seguridad para evitar que el dispositivo cayera en manos del enemigo si se perdía o que el soldado que lo llevaba muriera. Si el temporizador no se desactivaba con un código de anulación, el arma se detonaría automáticamente en 1 hora. John y los otros Spartans ingresaron los retrasos en los 3 dispositivos que llevaban las OCTAs en sus caderas y las AVOX sujetados magnéticamente en la parte inferior de sus espaldas, mientras que los dagas negras trabajaban en parejas para programar las OCTAs que llevaban por encima de sus paquetes de propulsión. Para cuando todos se reportaron listos, el tiempo estimado de llegada había caído a 50 segundos, y el portal de entrada había crecido tanto que llenaba el cielo. Un cielo lleno de cuerpos de alienígenas que giraban y cajas que se balanceaban lentamente. Mala señal, dijo Oso Pequeño. No hay nadie sacando la carga del ascensor. No podemos esperar, dijo John. Fred, ve a la izquierda. Kelly, ve a la derecha. Teniente, les vendría bien algo de apoyo. Oso Pequeño asignó un equipo de asalto para que siguiera a cada Spartan. Luego Fred y Kelly activaron sus propulsores y guiaron a sus equipos de apoyo por encima del as por delante del resto del pelotón. Su progreso difícilmente podría considerarse rápido, ya que estaban trabajando contra la fuerza de desaceleración del propio as. Pero pudieron adelantarse al resto del pelotón, y luego reunirse en una formación dispersa bajo la tapa de cajas y cadáveres que se arremolinaban lentamente. En lugar de alertar al enemigo de su presencia asomando la cabeza en busca de problemas, Fred y Kelly simplemente agarraron el borde del portal y se levantaron. Abrieron fuego con cohetes y balas tan pronto como salieron, y luego desaparecieron en el terminal. Sus equipos de apoyo se elevaron desde el haz del ascensor hacia un torrente de fuego de retorno. 3 soldados cayeron de nuevo en el haz del lado de Fred y 2 en el de Linda, miembros o cabezas desaparecidos, sus armaduras de asalto fruncidas en el frente y reventadas en la parte de atrás por grandes ráfagas explosivas. Zona de muerte. Fred informó. 2 soldados más cayeron en el portal. Fuego cruzado en ángulo de cuña, al menos 200 hostiles a 20 metros, centrados a las 3 en punto de mi rumbo de salida. ¿Opciones de fuga?, preguntó John. Tubo de tránsito a las 12 en punto. El tiempo estimado de llegada del HUD de John era de 32 segundos. La Fury que se quedó con Chávez detonaría 22 segundos después de eso. Lo que eso podría significar para cualquiera que estuviera dentro del haz antigravitatorio era lo último que quería averiguar.
Se imaginó la situación que Fred había descrito dentro del terminal y se dio cuenta casi instantáneamente de lo que tenía que hacer. Teniente, dijo, necesito liberar al equipo azul para poner las bombas en ese tubo de tránsito. ¿Puedes darnos una pantalla enrollable? Oso Pequeño vaciló, señal segura de que entendía lo que John le pedía, y finalmente contestó con voz fina, claro, jefe. Podemos hacer eso. Comenzó a dar las órdenes necesarias. John cambió su M90 por el MA5B y puso su dedo en el gatillo del lanzagranadas, luego cambió al canal del equipo. Kelly, cuando salgamos de aquí, estaba escuchando, John. Se detuvo y añadió, ojalá hubiera otra manera. Yo también desearía eso. Avísame si encuentras una. No la tengo. El tiempo estimado de llegada del HUD de John decía 10 segundos. Él y Linda usaron sus propulsores para ponerse en posición con Oso Pequeño y su pelotón. La Fuerza Sierra no había desplegado ningún drone de relevo de comunicaciones por temor a traicionar su presencia, pero sabía por el mensaje de despedida de la Teniente White que los 2 merodeadores que llevaban al equipo dorado y a los pelotones Delta de la primera y la segunda se habían visto forzados a abortar su carrera de inserción. Aún más frustrante, no había manera de verificar con Kurt 051 si el equipo verde había logrado recuperarse e infiltrarse en el anillo orbital de apoyo de flotas. Con suerte, también habían llegado hasta aquí, y habría 4 Spartans más y otros 25 soldados de asalto espacial que ayudarían al equipo azul y al tercer pelotón a destruir las instalaciones orbitales. Pero John sabía que no debía contar con ello. Había la misma probabilidad de que el tercer pelotón fuera el único equipo en alcanzar la órbita después de todo y el Covenant no se vería sacudido por una incursión que derribara solo 1 o 2 instalaciones. Para estar seguro de derribar todo el anillo orbital, el equipo azul necesitaba destruir las 10 instalaciones por sí mismo. John y Linda llegaron a la cima del elevador de Ash con el tercer pelotón, y luego empujaron sus armas a través del manto de cuerpos y cajas a la deriva. La voz de Oso Pequeño llegó por el canal del pelotón. Ahora. A ciegas, dispararon una andanada de granadas y cohetes en la dirección general del enemigo y golpearon sus propulsores, saliendo del portal hacia una tormenta de fuego. Estaban en una enorme cámara ovoide abarrotada de cajas, lingotes y cadáveres, todo un refugio para el enemigo. Y estos tipos eran soldados. John sintió como media docena de clavos y agujas rebotaban en su armadura y vio que uno de DST delante de él se separaba en 3 partes. Disparó una granada hacia una línea de formas que llevaban la misma armadura de color rojo oscuro que había visto en Seoba. Entonces Oso Pequeño gritó, vamos, vamos, vamos. Y el tercer pelotón, lo que quedaba de él, se precipitó hacia el frente, vertiendo balas y granadas y disparando cohetes contra una línea del Covenant agachada detrás de un parapeto improvisado de lingotes de metal. John disparó otra granada sobre las cabezas de los soldados y comenzó a cruzar la cubierta detrás de ellos, inclinándose hacia la entrada del tubo de tránsito a más de 100 metros de distancia. Un trío de brutes trepó sobre una pila de barras de metal e intentó cortarle el paso, pero Fred salió de detrás de una pila de cajas y los golpeó con un par de cohetes SPNKR. John derribó al tercer brute con una granada, y tenía un camino despejado todo el recorrido hasta el tubo. Se detuvo a mitad de camino, cayendo sobre su trasero detrás de un montón de cajas derribadas para recargar su lanzagranadas. El margen de seguridad que parpadeaba en su HUD había cambiado a rojo. 10 segundos hasta que la Fury detonara en el fondo del ascensor espacial. John terminó la recarga, se giró sobre una rodilla y levantó la cabeza para ver a un élite que se acercaba, literalmente caminando a través de uno DST que acababa de dividir por el centro con una espada de energía. John le disparó con su rifle de asalto. Se necesitó medio cargador para derribar el escudo de energía, pero finalmente la armadura del torso del alienígena se arrugó y comenzó a filtrar sangre. El alienígena siguió viniendo y no cayó hasta que John roció otra docena de balas en sus rodillas. Linda y Kelly pasaron corriendo y tomaron posiciones dentro de la entrada del tubo de tránsito. La pantalla enrollable del tercer pelotón había disminuido hasta unos cuantos soldados, y los alienígenas estaban saliendo de su escondite para montar una embestida. 5 segundos. Apártense. John llamó por el canal del pelotón. Se retiró hacia el tubo en una carrera, vaciando su lanzagranadas a medida que avanzaba. Un puñado de sobrevivientes del tercer pelotón pasaron corriendo, tan cargados con cartuchos SPNKR de repuesto que apenas se mantenían por delante de los Jackals y los élites que les seguían de cerca.
Fred y Kelly ralentizaron a los alienígenas con un par de ráfagas largas de Mach 5B que dejaron a la segunda fila tropezando con los cuerpos de la primera. Luego Linda se puso a trabajar con su M99, taladrando a Brute tras Brute entre los ojos y enviándolos a tropezar con los que se hallaban detrás de ellos. Cero y sin tiempo. No ocurrió nada, excepto que la teniente Oso Pequeño apareció a 10 metros de distancia, una figura pequeña en la bóveda y vestida de armadura de asalto sobre una pila de lingotes. Un élite blandiendo una espada la seguía de cerca. John levantó su rifle de asalto para cubrirla, y luego sintió como una mano agarraba su reactor de fisión. «Entra aquí», Kelly dijo. Ella metió a John en el tubo de tránsito, y el élite que perseguía a Oso Pequeño retrocedió volando hacia atrás cuando una bala de M99 le abrió el torso. La teniente miró hacia atrás, luego tropezó con el cuerpo de un yacal muerto y fue aplastado cuando finalmente llegó la onda de choque de la detonación de la Fury, con una potencia muy reducida después de haber subido decenas de miles de kilómetros por la columna del elevador, pero aún así lo suficientemente poderosa como para hacer que los cuerpos volaran en todas las direcciones, derribando a los alienígenas restantes de sus pies y lanzándolos hacia el interior de los estantes del parapeto. Milagrosamente, Oso Pequeño no fue golpeada por nada. Levantó la vista, su asombro por su supervivencia era obvio en la forma en que mantenía su casco ladeado a un lado. John le hizo un gesto para que ella se levantara, pero mientras ella se levantaba, la descompresión impactó, succionando todo hacia abajo a través del portal vacío del ascensor. Oso Pequeño extendió un brazo, buscando ayuda, y luego se deslizó hacia el centro del terminal. John intentó ayudar, pero ni siquiera el brazo de un Spartan era tan largo. La escotilla de emergencia del tubo de tránsito se cerró de golpe, casi cerrándose en la mano de John antes de que pudiera tirar de ella hacia atrás. Los altavoces de su casco se llenaron con los gritos de los heridos y los moribundos. Luego la voz de Oso Pequeño resonó por encima de los demás, su estado de mando amortiguando automáticamente todo lo demás en el canal. «Continúe, jefe. Haz que cuente». John golpeó tan fuerte su puño contra la escotilla que la agolló, luego respiró y retrocedió. Una orden era una orden, y Oso Pequeño había sido clara sobre lo que ella esperaba. John se dio la vuelta para encontrar al resto del equipo azul y a 6 sobrevivientes del tercer pelotón observándolo expectante. Fred estaba sentado en el compartimiento del conductor de un deslizador de carga a medio cargar que parecía lo suficientemente grande como para transportar un pelotón entero junto con un par de piezas de artillería de campo. Los deslizadores eran vehículos sencillos, poco más que un compartimiento para el conductor en forma de huevo sujeto a la parte delantera de la plataforma de carga, lo suficientemente larga como para albergar a 2 Spartans tumbados de un extremo a otro de la plataforma. Varios deslizadores más estaban estacionados a lo largo de los lados del tubo de tránsito, la mayoría en varias etapas de ser cargados con una variedad de materiales. «Ya oyeron a la dama», dijo. «Hagamos que esto cuente». Recibió un coro de respuestas entusiastas y de golpes con el casco, pero aún así necesitaban un plan. John miró a Fred. ¿Has descubierto cómo conducir esa cosa? Más o menos, dijo Fred. Los controles no son muy diferentes de los de las Banshees, al menos en la forma de hacerlos funcionar. Lo suficiente, dijo John. Se volvió hacia los soldados de asalto supervivientes y les hizo señas para que subieran al deslizador. Si queremos mantenernos por delante del Covenant y derribar suficientes instalaciones para derribar este anillo, tenemos que movernos rápido. El Spartan 104 les mostrará cómo operar estas cosas. Una vez que lo consigan, se los entregará y cambiará de vehículo. ¿Entendido? Los soldados inclinaron sus cascos con gestos rápidos, y una ronca voz masculina dijo, hasta ahora. El resto es fácil. John delineó un plan simple, y luego terminó, cuando terminen las octas, salgan de la mejor manera posible y pidan aventón. Los soldados apilaron sus proyectiles SPNKR de repuesto en el deslizador detrás de Fred, y luego se acercaron para saber cómo se operaba el vehículo. John se deslizó en el compartimiento del conductor de un segundo vehículo, que estaba cargado en 3/4 partes con lingotes de algún tipo de metal de color azul plateado. Kelly y Linda subieron a un tercer vehículo, también cargados con los lingotes de metal. Como Fred había indicado, los controles eran similares a los de una Banshee, pero mucho más simples. Básicamente había un par de asas para controlar la velocidad y el vector, y no había disparadores de armas. John colocó sus armas en el compartimiento del conductor a su lado, luego se encaramó en el banco del conductor y colocó ambas manos en las empuñaduras.
El vehículo se puso en marcha e inmediatamente, sus placas antigravedad lo elevaron a medio metro del suelo. Movió las empuñaduras hacia adelante, y el deslizador comenzó a acelerar. Kelly y Linda se acercaron a su lado, Kelly conduciendo y Linda arrodillada en la plataforma de carga, usando una pila de barras como apoyo de disparo para su M99. Fred subió en la retaguardia, su voz resonando en el casco de John mientras instruía a los Dagas Negras para que condujeran el vehículo alienígena. El tubo de tránsito era básicamente un óvalo aplanado de unos 5 metros de altura y 3 veces más ancho, con una superficie de rodadura a lo largo del suelo del tubo y otra a lo largo del techo. Presumiblemente, los alienígenas utilizaban gravedad artificial para mantener los carros asegurados a la superficie apropiada, con el piso designado para el tráfico saliente y el techo para el tráfico entrante vacío. A lo largo de las paredes corría una cinta de 2 metros de largo, a través de la cual John podía ver las vigas entrecruzadas de la armadura del tubo de tránsito. A través de los huecos de la armadura en el lado izquierdo, vio la cara de Naraka empañada por las nubes. Si estiraba el cuello lo suficiente, podía ver secciones distantes del anillo de apoyo de flota. Para su deleite, el anillo tenía una brecha visible a aproximadamente un cuarto de su circunferencia detrás de él, y no vio el radio azul de un ascensor espacial que bajaba hasta la superficie del planeta debajo de la brecha. Al menos parte del equipo verde había llegado tan lejos, y habían destruido al menos una instalación orbital. Pero iba a hacer falta algo más que un pequeño hueco como ese para desestabilizar todo el anillo. El equipo azul aún tenía mucho trabajo por hacer. A través de la banda derecha, John podía ver a la flota del Covenant salir de su órbita de protección, reposicionándose para disparar los cañones de plasma contra sus propias instalaciones de apoyo. Sin duda, los alienígenas lanzarían enjambres de casas, pero ni siquiera ellos servirían de mucho contra una fuerza que ya se había infiltrado en sus instalaciones. Ahora era una pelea de infantería, y en esa arena, los Spartans tenían la ventaja. John sintió que el deslizador se tambaleaba cuando Fred saltó a bordo y arrojó una carga de proyectiles SPNKR en la plataforma de carga. Unos minutos más tarde, el óvalo oscuro de una escotilla cerrada apareció al final del tubo de tránsito que había delante. Fred agarró su SPNKR y se arrodilló en la parte delantera de la plataforma de carga, y la barrera desapareció en una bola naranja de llamas y humo. John apuntó el deslizador hacia el centro de la bola y se agachó en el compartimiento para convertirse en un blanco lo más pequeño posible. Se dirigió directamente a las llamas. El deslizador rebotó un par de veces al golpear los bordes del hoyo dentado, y luego estaban disparando a través de la cubierta de una de las instalaciones orbitales de apoyo de flotas que estaban unidas por el tubo de tránsito. Esta parecía una especie de fundición enorme. Unas pocas agujas y pernos de plasma llovieron desde las vigas de arriba, pero el aluvión era tan ligero y mal dirigido que tenía que venir de un equipo de seguridad principiante y no de una unidad militar. John mantuvo las agarraderas de control empujadas hacia adelante y apenas se molestó en esquivar, mientras que Fred creaba confusión y conservaba la munición lanzando barras a todo lo que pasaban. A la velocidad a la que viajaban, los lingotes pesados aterrizaban con la fuerza de un cohete, derribando deslizadores de carga, grúas, e incluso un crisol lleno de metal fundido. Hasta ahora, la estrategia de John de moverse rápido estaba funcionando bien. El enemigo estaba obviamente luchando, incapaz de mover fuerzas efectivas al lugar lo suficientemente rápido como para defenderse a sí mismo. Una técnica de asalto de libro de texto. Excepto por perder la mayor parte del tercer pelotón. Las bajas tan altas nunca fueron de libro de texto. Los deslizadores de carga llegaron al lado opuesto de la fundición y entraron al tubo de tránsito. Linda y Kelly se detuvieron al lado de Fred y John para maximizar la potencia de fuego si tenían problemas por delante. Habiendo hecho una pausa para encontrar un buen lugar para esconder su octa, los Dagas Negras se habían quedado un par de minutos atrás en el momento en que entraron en el tubo de tránsito, informando de que un soldado había resultado herido. John comenzó una nueva cuenta atrás de 2 minutos y medio. El equipo tendría que perforar el tubo de tránsito antes de que la octa detonara en la fundición o se arriesgarían a ser eliminados por su propia onda expansiva. Llegaron a la siguiente instalación en poco más de 2 minutos. De nuevo, la escotilla estaba cerrada, y de nuevo Fred la golpeó con un cohete SPNKR. Esta vez, la mayor parte de la bola de fuego volvió a entrar en el tubo de tránsito, y John vislumbró algo oscuro que se avecinaba al otro lado de la escotilla destruida. Segundo cohete. Comenzó a desacelerar. Barricada.
Fred disparó de nuevo, y un enorme agujero apareció en la oscura masa, pero no lo suficientemente grande como para pasar a través del deslizador de carga. John detuvo el vehículo cerca de la puerta, luego agarró sus armas y lanzó una granada con una mano a través del agujero. Kelly ya estaba arremetiendo a través del agujero, disparando mientras se movía. Fred la siguió de cerca, el SPNKR sujetado a su espalda y 4 proyectiles adicionales metidos bajo su brazo. En su otra mano, llevaba su rifle de asalto. Soltó una ráfaga al atravesar el agujero, y un instante después, el tiroteo había terminado. Despejado. Kelly informó. Linda entró, muy cargada con su M99, un MA5B, y una caja extra de proyectiles para el SPNKR de Fred. Los dagas negras llegaron justo cuando la cuenta atrás en el HUD de John llegó a 0. No estaba seguro de cuánto tiempo quedaba realmente hasta que la octa en la última instalación detonara, pero tenía que ser menos de 30 segundos. Mientras los soldados de asalto se amontonaban en su deslizador, señaló la pared del tubo de tránsito. «Golpeen eso con un cohete», dijo John. «Necesitamos un cojín de vacío entre nosotros y la detonación». Los soldados lo ignoraron y llevaron a su compañero herido por la escotilla rota. «Ya me he encargado». Fue un soldado de voz ronca que subió a la parte trasera de la línea quien dijo esto. No hace falta ser un Spartan para saber lo que pasa cuando se activa una octa en un espacio confinado. Desapareció por la brecha tras sus compañeros, y luego volvió a meter la cabeza. Será mejor que venga, jefe. Va a soplar un viento del demonio en unos 10 segundos. Sintiéndose un poco tonto por pensar que alguien de la formación y experiencia de un daga negra necesitaba que le recordaran los peligros de las ondas de choque, John entró por el agujero y añadió una al conteo de instalaciones que podría estar seguro de que la Fuerza Sierra había destruido. Los alienígenas habían volcado uno de sus deslizadores de carga delante de la escotilla en un esfuerzo por defender su instalación, y John ayudó a sus compañeros Spartans a darle la vuelta al vehículo para que su redondeada nariz fuera empujada hacia la abertura de la escotilla. Cuando una carga rompió el tubo de tránsito un par de segundos después, la descompresión succionó la nariz del deslizador más profundamente en el agujero, manteniendo la pérdida de presión dentro de la instalación a una brisa silbante. Para cuando terminaron, un trío de dagas negras había regresado con un par de deslizadores de carga de repuesto y una nueva baja. Dejando a los dagas para que plantaran su siguiente octa, John y el equipo azul subieron al primer deslizador y despegaron a través de lo que parecía ser una fábrica de armas pequeñas. Intercambiaron fuego con un destacamento de seguridad que se estaba cubriendo detrás de los mamparos intermitentes que separaban el carril de tránsito del piso de trabajo, lanzando simultáneamente cajas desde el deslizador para mantener la cabeza baja de todos los demás, y rápidamente alcanzaron el portal del tubo de tránsito en el lado opuesto. Los dagas negras se quedaron atrás en su deslizador, participando en un tiroteo más prolongado mientras buscaban un lugar para asegurar su octa. John no vio dónde estaba, porque para entonces, él y el resto de los Spartans estaban en el tubo de tránsito y se alejaban a toda velocidad. No tenían tiempo para parar. Si lo que quedaba de la Fuerza Sierra no era capaz de destruir al menos 8 instalaciones más, sus posibilidades de derribar el anillo orbital se reducirían drásticamente. Si lograban destruir un total de 9 instalaciones en lugar de 10, los cálculos de la doctora Halsey solo les daban un 71% de posibilidades de desestabilizar el anillo. Si lograban destruir solo un total de 7 instalaciones, sus posibilidades de éxito se reducían a solo el 49%. John ni siquiera se había molestado en memorizar las probabilidades por debajo de eso, no había traído a la Fuerza Sierra hasta aquí para hacer intentos. Iba a encontrar una manera. El viaje a través de las siguientes instalaciones fue muy parecido, con los equipos de seguridad del Covenant intentando nuevos trucos para frenar el avance de los Spartans, y los Spartans encontrando contramedidas para eludirlos. Los dagas negras se quedaron sin suerte en la sexta instalación, cuando el soldado de voz ronca John odió que no hubiera tenido tiempo de preguntarle el nombre del hombre, habló por el canal del pelotón. Me temo que no vamos a poder seguir cargando su agua, equipo azul. Su voz estaba dolorida y gorjeando. Esta vez nos iremos con nuestra octa. Entendido, dijo John. Hicieron que el 21º se sienta orgulloso. Por supuesto que sí, dijo el soldado. Solo asegúrate de terminar. La transmisión terminó en un agudo crujido, y John instruyó a su computadora de a bordo para que registrara la hora y la conversación, de modo que pudiera recomendar al hombre y a sus compañeros para que recibieran una mención de honor, asumiendo que él mismo lo consiguiera.
Mientras el equipo azul se acercaba a la siguiente instalación, John vislumbró un conjunto de colas de flujo a través de la banda de visión inferior del tubo de tránsito y detuvo el vehículo para investigar. Lo que vio fue a la vez eufórico y consternador. Alrededor de una cuarta parte del anillo orbital de apoyo de flotas estaba ahora en ruinas, con la mayoría de las secciones faltantes directamente detrás del equipo azul y, más allá del círculo, un hueco mucho más pequeño donde el equipo verde había eliminado lo que parecían ser unas 3 instalaciones. Contando las 6 instalaciones que el equipo azul había destruido, ya eran 9 y el anillo orbital ya empezaba a mostrar signos de desestabilización. Había largos trozos de tubo de tránsito cayendo fuera de órbita e instalaciones enteras sumergiéndose en la atmósfera de Naraka, brillantes estelas de fuego detrás de ellas. Pero las órbitas debajo de la sección que el equipo verde había destruido también estaban llenas de casas del Covenant. Muchos estaban revoloteando locamente, disparando sobre pequeñas motas y blancos invisibles, que bien podrían ser los Spartans del equipo verde o sus compañeros dagas negras. Unas pocas naves parecían estar siguiendo estrategias más deliberadas, viajando a puntos específicos a lo largo del anillo para cortar el avance de potenciales infiltrados. Y unos kilómetros más abajo, un escuadrón de 10 Banshees pasaba por debajo del mirador donde estaba John, en dirección a un punto que parecía estar un par de instalaciones por delante de la ubicación actual de los Spartans. John se agachó y se puso de rodillas, tratando de ver el destino de las Banshees, y vislumbró una embarcación en construcción, con una proa tan grande que al principio pensó que estaba viendo cosas. La voz de Fred llegó a través del canal del equipo, el único canal que estaban usando, ahora que todos en el tercer pelotón se habían ido. John, dijo. Ahora es un mal momento para una siesta. Muy gracioso, dijo John. Ven aquí, sábelo todo. Echa un vistazo a esto. Fred se acercó y se arrodilló frente a John, y luego comenzó a estirar su cuello alrededor. De acuerdo, ¿qué estoy? Dejó que la oración se desviara y silbó. Vaya. ¿Qué están construyendo allí? ¿A quién le importa? John dijo. De cualquier manera, vamos a hacerla estallar. Linda y Kelly vinieron y le echaron un vistazo a la embarcación. Me gusta, dijo Kelly. Salir con estilo. ¿O no? John señaló los cazas Banshee que cruzaban por debajo. Ahí está nuestro aventón fuera de aquí. Linda estudió el escuadrón Banshee por un momento, y luego se agarró el cuello para volver a ver la enorme nave. Solo veo un problema, dijo. Esa embarcación debe tener más de 20 kilómetros de largo y cientos de cubiertas de altura. Incluso si las Banshees tienen la intención de aterrizar allí, podríamos pasar días buscándolas. Pensaremos en algo, dijo John. Pero si adivinara, quien quiera que esté en esas Banshees vendrá a nosotros. John dirigió el camino de regreso al deslizador de carga, y ellos reanudaron su avance. La siguiente instalación resultó ser un dormitorio, así que después de entrar por la fuerza, tuvieron que disparar a través de 1000 metros de vestíbulo con piso de metal, poniendo fuego de supresión pesado sobre al menos 50 jackals. Los alienígenas estaban tan mal entrenados que su idea de bloquear un avance era esconderse detrás de los muebles a ambos lados de la zona de muerte y poner fuego de plasma ciego en un fuego cruzado inadvertido. Se golpeaban entre ellos más que a los Spartans o a sus vehículos, y no llevaban armadura. Para cuando el equipo azul surgió del otro lado, Fred tenía solo 2 misiles SPNKR, John solo tenía 3 granadas, Kelly 2, y nadie tenía más que un solo cargador para sus rifles de asalto. Pero todo el mundo aún tenía un arma de mano M6 con un cargador completo, John todavía tenía 12 cartuchos de escopeta en su M90, y Linda tenía 52 para su M99. Así que estaban bien equipados tanto para el combate a larga distancia como para el asalto cuerpo a cuerpo. Era solo la distancia entre las zonas donde se producían la mayoría de los tiroteos lo que sería un problema. Aún no ha terminado, pensó John. Podemos hacerlo. Mientras cabalgaban hacia su próximo tiroteo, el equipo azul dedicó su tiempo a hacer una lluvia de ideas sobre los planes, y para cuando el tubo de tránsito comenzó a ramificarse en diferentes horquillas y niveles, John pensó que tenían algo factible. Se detuvieron y reajustaron los fusibles de su artillería restante 2 octas y 4 AVOX a retrasos de 2 minutos, luego se dirigieron a la banda de observación y volvieron a examinar su objetivo final, una maraña masiva de vigas y pasadizos herméticos que probablemente agrupaban más que todos sus otros objetivos combinados. Epílogo. Novena era de la reclamación. 36º ciclo, 185 unidades, calendario de batalla del Covenant.
Flota de obediencia inexorable, carguero de asalto, masacre piadosa. Órbita ecuatorial alta, planeta Soist, sistema Buta. 7 veces Nisat Kvarosee se había parado en su ampolla de observación viendo arder mundos, y ni una sola vez había considerado que un día podría ser el turno del Covenant. Ahora, mientras veía piezas del anillo de la poderosa abundancia salir de la órbita y sumergirse ardiendo en la atmósfera de Soist, no podía imaginar por qué. Quizás había creído que los humanos eran demasiado cobardes para morder la mano del carnicero. O quizás había estado tan cegado por la fe que esperaba que se sometiesen a la voluntad de los profetas tan humildemente como los Sangili. En su conmoción y vergüenza, realmente no podía recordar la razón. Un zumbido creciente anunció la llegada del ser que menos quería ver Nisat. Mantuvo su mirada fija en el desastre de abajo y no reconoció el acercamiento del Sansiayum. Por supuesto, el ministro menor de inspección de artefactos se negó a captar la indirecta. ¿Cómo dejaste que esto pasara? Nisat se giró para ver al Sansiayum que venía en su silla, su cuello de serpiente arqueándose hacia adelante en acusación, y se dio cuenta de que nunca había querido matar tanto a un ser en su vida. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Estaba seguro de que perdería el mando de la flota de obediencia inexorable de todos modos. Entonces, ¿qué diferencia habría? Antes de que Nisat pudiera actuar por su impulso asesino, su capataz, Tan Lacosee, se acercó a la silla y se puso al lado de inspección. No permitimos que esto pasara, su eminencia, dijo Lacosee. Más de lo que los humanos nos permiten limpiar Ejin y Borodan. No es razonable empezar una guerra y pensar que el enemigo no contraatacará. Los ojos de inspección se abrieron de par en par con indignación. Veo que no vas a subir más, dijo. Permitir que las botas infieles profanen un mundo santo no es una pérdida razonable. Tampoco lo es perder 2 de las 10 ciudades, dijo Nisat. Las 10 ciudades habían sido un regalo dejado por los antiguos Forerunners, y los humanos habían destruido un par de ellas con sus bombas infernales. O la destrucción del anillo de la poderosa abundancia. Pero Tan tiene razón, su eminencia, ¿qué esperaban los jerarcas cuando comenzaron esta guerra? Eso no. Inspección lanzó una mano con 3 dedos hacia la catastrófica escena sobre Soist. Y a los jerarcas no les agradará saber que los has culpado de tu fracaso. ¿Y qué pueden hacer los jerarcas como castigo? ¿Quitarme mi flota? Comenzó a volver a la ampolla de observación, pero se detuvo cuando Lacosee dio un educado chasquido de sus mandíbulas. Contestó Nisat con su propio ruido, dando permiso al capataz para hablar. Tengo noticias del esgrimidor. Ah. Nisat se había enfadado tanto al ver el anillo de la poderosa abundancia romperse que finalmente le dijo a Lacosee que llamara a Teles Atulai para que le explicara. Ahora que se había calmado, sin embargo, estaba empezando a darse cuenta de que, si algo iba a ser redimido de esta catástrofe, sería lo que Atulai había aprendido sobre los Spartans y sus métodos. Espero que tus noticias sean buenas. Me temo que no, dijo Lacosee. Fue asesinado por los Spartans. Sus jefes de batalla Giralanae lo vieron morir. Y como Castor y Orsun sobrevivieron para hacer el informe, ¿podemos asumir que los Spartans están muertos? Inspección sorprendió a Nisat al recordar los nombres de la pareja. No, su eminencia, dijo Lacosee. Los Spartans escaparon en Bansis capturadas. Por supuesto que sí, dijo Inspección. Sería demasiado esperar que jefes de batalla Giralanae piensen por sí mismos. Tuvieron suerte de sobrevivir, su eminencia. Había una nota de irritación en la voz de Lacosee. Apenas escaparon antes de que las bombas destruyeran la martillo de fe en sus muelles de construcción. ¿Y esos Spartans siguen ahí fuera? Nisat comenzó a tener una sensación de hundimiento. En nuestros Bansis. Las mandíbulas de Lacosee se abrieron silenciosamente. Él finalmente respondió, por lo que sabemos, maestro de flota. Los equipos de búsqueda y rescate han recuperado los cadáveres de 20 de los trajes negros humanos y capturado 8 más, pero ninguno era Spartan. Inspección utilizó su silla de gravedad para empujarse entre los 2 Sangili. Idiota, le dijo a Nisat. ¿Permitiste que tus maestros de nave tomaran cuerpos y prisioneros? Después de la manera, una hoja de energía azul crepitó con fuerza, y el insulto del ministro menor llegó a un abrupto final cuando su pequeña cabeza cayó en su regazo. Nisat y Lacosee tuvieron que alejarse más para evitar que sus pies quedaran aplastados cuando la silla de gravedad perdió potencia y cayó al suelo. Lacosee desactivó su espada de energía y le ofreció la empuñadura a Nisat. Lo siento, maestro de flota. No podía permitir que te menospreciara en un momento como este.
Nisat hizo un gesto con la mano para apartar la empuñadura. No pienses en ello. Miró fijamente el cuerpo sin vida del Sanxiayun por un momento, viendo la sangre roja gotear desde el cuello parcialmente cauterizado de su regazo. Incineraremos el cuerpo, y le explicaré a los jerarcas que murió luchando por la fe. Lo que se acercaba lo suficiente a la verdad de que Nisat no se arrepentiría de la exageración. Cuán oscura se había vuelto su senda, que hasta engañaría a los profetas tan despreocupadamente aunque fuese para salvar a un digno mayor. Las mandíbulas de la Kosee se abrieron en conmoción. Maestro de flota, no puedo pedírselo, no me lo estás pidiendo, dijo Nisat. Y hemos terminado de discutirlo. Hay asuntos más importantes a la mano. Lo que también era cierto. Los corazones de Nisat habían empezado a latir en contrapunto tan pronto como Inspección empezó a regañarlo, y no por la típica condescendencia del Sanxiayun. No pudo identificarlo del todo, pero había algo alarmante en el informe de la Kosee. ¿Por qué debería haber solo soldados muertos de un tipo? ¿Podrían los Spartans ser tan superiores a los otros guerreros de la humanidad? ¿No era solo su armadura especial la que los hacía tan feroces? Era una respuesta que Nisat tendría muy pronto, una vez que descubriese en qué consistían los esquemas que Esatulai había recibido de los traidores humanos. No estaba seguro de qué esperar que hubiera un linaje de soldados humanos muy superior a los propios guerreros de élite del Covenant, o que los humanos supieran cómo construir armaduras que hicieran supersoldados a cualquiera de ellos. Pero ese era un dilema que se debía considerar en otro momento. Y probablemente por otro maestro de flota. Por ahora, el deber de Nisat era proteger lo que no había perdido ya. Que la flota rompa la órbita y se retire fuera del pozo de gravedad, dijo Nisat. Y cuéntame más sobre estos prisioneros. ¿Han comenzado los interrogatorios? Solo los preliminares, dijo la Kosee. Los prisioneros no serán entregados a Castor y Orsun hasta que los maestros de nave puedan enviarlos a la masacre piadosa. Nisat sabía lo que eso significaba realmente. Los maestros de nave estaban reteniendo a los prisioneros para que sus propios derretidores de mentes tuvieran la oportunidad de trabajar en ellos. Pero eso era de esperar. Habría hecho lo mismo más de una vez cuando era un joven maestro de nave. ¿Qué hay de los interrogatorios preliminares? Dijo Nisat. ¿Están aprendiendo algo los derretidores de mentes? La Kosee extendió brevemente sus mandíbulas, y luego dijo, eso es lo extraño, maestro de flota. No importa lo duro que los prisioneros sean golpeados o conmocionados, todo lo que hacen es lo que los humanos llaman risa. ...1718 horas, 15 de abril de 2526, calendario militar. Merodeador guardián nocturno de la clase Razor del UNSC. Punto de liberación 3, planeta Naraka, sistema Agni. John nunca olvidaría su primer cigarro. Sweet William estaba bastante seguro de ello. Sabía como un viejo calcetín de botas ahumado sobre fuego de estiércol después de una marcha de 2 semanas, y su primera y única chupada le había hecho toser tan fuerte que reventó los 8 vendajes de mariposa que mantenían cerrada la herida de su cuello. No podía imaginar cómo Avery Johnson sentía tanto placer en ellos, especialmente bajo las circunstancias. Estaban sentados juntos en la sala de tripulación del merodeador guardián nocturno del UNSC, que había recuperado no solo a todo el personal que había quedado libre cuando Héctor Nieto huyó, sino también al equipo azul, al equipo verde y a 2 sobrevivientes de los dagas negras del asalto en el anillo orbital. Avery había sido la última persona rescatada en el punto de liberación 3, y estaba envuelto en una manta caliente. Había estado flotando en el espacio durante tanto tiempo que los calentadores de su traje habían fallado y casi se había congelado hasta morir. Tenía una cánula de oxígeno en la nariz porque se le había acabado el tiempo del respirador, y había 2 vías intravenosas diferentes en su brazo, ya que la acumulación de CO2 resultante casi lo había matado. Estaban observando el mirador hacia Naraka, observando los rastros de llamas que iluminaban las nubes amarillas del planeta cada vez que un segmento del anillo de apoyo de flotas de los alienígenas salía de la órbita y comenzaba a arder en la atmósfera. A veces, las estelas de llamas duraban todo el camino hasta el suelo y terminaban en la hermosa flor color naranja de una detonación por impacto. Avery gritaba y abofeteaba el brazo de su silla, luego Kelly y el resto de los Spartans vitoreaban. Fred encontraría una nueva manera de ser sabio, y Daisy se reiría un poco demasiado fuerte, y Linda sacudiría la cabeza ante los dos.
John pensó que probablemente era la mejor fiesta a la que había asistido en su vida, aunque no tenía mucho con qué compararla, y que la celebración se hacía mucho mejor por el hecho de que los 12 Spartans habían regresado. Solo deseaba que lo mismo pudiera decirse del 21º Batallón de Asalto Espacial. Hasta ahora, los 3 merodeadores supervivientes de los vuelos Ush y Sleeper, la única nave de búsqueda disponible en el lugar, habían recuperado solo 11 más de los dagas negras que habían acompañado a los equipos azul y verde a subir en los ascensores espaciales, y John se había enterado de que esos soldados estaban teniendo un tipo de reunión muy diferente a bordo del Ush ahora. Cuando se presentara la oportunidad, tenía la intención de dar un repaso y ofrecer sus condolencias, pero se le había dicho que sería prudente dejar pasar el tiempo. Lo que eso implicaba, no estaba seguro de que lo entendiera completamente. El cronómetro de la pared cambió a 1719 horas y Kurt, 051 dijo, esa será la autodetonación del equipo verde. Casi instantáneamente, 8 puntos de luz cegadores aparecieron cerca de Naraka y se hincharon en las bolas de fuego blancas de una explosión de octanitro cubano. A diferencia del anuncio anterior del equipo azul, 6 de los dispositivos del equipo verde detonaron a una distancia de un brazo sobre Naraka, en un grupo de astillas azules, que eran todo lo que el ojo desnudo podía ver de la flota alienígena. Un silencio asombroso cayó sobre el compartimiento mientras los Spartans honraban los sacrificios que acompañaban a todas esas flores blancas. Cada detonación representaba un daga negra que había llevado una Octa viva a la batalla y que había caído antes de que él o ella pudiera usarla, pero de alguna manera aún así se las arreglaron para colar sus artefactos a bordo de una nave enemiga. Una vez que las brillantes esferas se habían vuelto a encoger sobre sí mismas y habían desaparecido en la nada de la aniquilación explosiva, Avery Johnson sacó la cánula de oxígeno de su nariz. Manteniéndola a una distancia segura, dio otra bocanada de su Sweet William. Eso es algo hermoso, dijo. Todas esas naves del Covenant volando directamente al infierno. Cuando tienes razón, dijo Daisy, 023. Pero debería haber 3 merodeadores con ellos. ¿Vuelo fantasma?, preguntó Fred. Debes leer la mente, dijo Daisy. Esos bastardos mataron al coronel Crowther y le costaron al 21º un montón de buenos soldados. No puedo creer que se vayan a salir con la suya. No lo harán, dijo Fred. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó Kelly. ¿Desaparecer sin permiso y perseguirlos? Estoy dentro, dijo Daisy. El coronel Crowther ciertamente merece que se resuelva ese asunto, dijo John. Y lo decía en serio. Sin el ejemplo de Crowther, nunca habría aprendido la sutil pero importante diferencia entre ser un líder y ser un comandante. Tenía una deuda de gratitud que tal vez nunca podría pagar. Pero ¿es esa la forma de honrarlo, haciendo algo que realmente desprecia? Cueste lo que cueste, dijo Daisy. Esa es la manera Spartan. En el campo de batalla, dijo John. Podía ver hacia dónde iba esto, y Daisy no era de las que se desahogaban solo por hablar. Tampoco lo era Fred, para el caso. Y no solo los Spartans creen en eso. Crowther lo sacrificó todo su batallón, para que esta operación fuera un éxito. Daisy puso sus ojos azules en blanco. No hagas eso, dijo Johnson. Se inclinó hacia Daisy. No actúes como si hubieras tenido suerte con la operación. Tormenta silenciosa y destruir una sola base de apoyo significará que hemos ganado toda la maldita guerra. Johnson comenzó a seguir despotricando, y luego pareció agarrarse a sí mismo. Se sentó en su silla y miró a John, como si dijera que es tu unidad, y tú te ocupas de ello. Lo que era correcto, se dio cuenta John. Parecía que iba a dirigir a los Spartans durante mucho tiempo, al menos si era tan bueno como parecía que todo el mundo empezaba a pensar que lo era y necesitaba establecer el tono de su mando. El sargento tiene toda la razón, dijo John. Puedes apostar que Naraka no es el único mundo de apoyo de flotas que tiene el Covenant, así que sabes que nos van a atacar aún más duro que antes. Los Spartans vamos a tener que trabajar duro de ahora en adelante, y tendremos que cubrirnos las espaldas los unos a los otros hasta el final. Así es como honraremos el legado del coronel Crowther. Daisy se enderezó. Entendido. Puedes contar conmigo. Sé que puedo. John se detuvo, luego sonrió y añadió, y ten por seguro que vamos a atrapar a Héctor Nieto. Te lo prometo. Lo único que sabemos de él es esto: vendrá por nosotros de nuevo. Y cuando lo haga, vamos a estar listos para él y vamos a eliminarlo. Avery Johnson soltó una carcajada. No podría haberlo dicho mejor. Se inclinó hacia adelante y señaló a John con la culata de su Sweet William. Parece que lo tienes, jefe maestro.